Ajusté mi sencillo vestido negro, de Chanel, aunque ellos no lo sabían, y equilibré otra bandeja de copas de champán. A mi alrededor, la gala anual benéfica de mi madre brillaba con vestidos de diseñador y perfumes caros. El mismo evento donde, hace un año, anunciaron el ascenso de mi hermana Victoria a vicepresidenta senior en Goldman Sachs. Olivia, querida, la voz de mamá tenía ese tono de suave decepción que había perfeccionado con los años. Las copas de los Ashworth están vacías. Intenta estar más atenta. Contuve una respuesta sobre cómo la cartera de inversiones de los Ashworth estaba siendo gestionada por una de mis subsidiarias. En lugar de eso, asentí y me abrí paso entre la multitud con gracia ensayada. ¿Sigues de camarera? Victoria apareció a mi lado, resplandeciente con un vestido rojo de diseñador. Aunque supongo que es apropiado. ¿No estabas haciendo algo parecido en Londres? ¿Industria de servicios o algo así? Si por industria de servicios ella se refería a dirigir Morgan International, una de las firmas de capital privado más exitosas de Europa, entonces sí. Pero ellos no sabían eso. Igual que no sabían del jet privado esperando en el aeropuerto, ni que yo era dueña de todo este edificio. Algo así, murmuré, pasando junto a ella con mi bandeja. Ah, y Olivia, me llamó Victoria. Cuando termines con las bebidas, mamá necesita que ayudes en la cocina. El personal de catering está muy ocupado con el trabajo importante. Trabajo importante. Como preparar la comida que yo estaba pagando a través de 3 empresas fachada diferentes. Toda esta fiesta, desde el champán premium hasta los centros de mesa de cristal, estaba financiada por mí, aunque los cheques llegaban de donantes anónimos para la caridad de mamá. Olivia. La voz de papá resonó por la sala. Deja de perder el tiempo y trae más hielo. Los Henderson necesitan que les refresquen las bebidas. Los Henderson. Contuve una sonrisa recordando que la semana pasada la empresa familiar había suplicado a mi firma un financiamiento de emergencia. No sabían que la misteriosa CEO que había rechazado su propuesta era yo, que ahora les estaba trayendo hielo. Mi teléfono vibró suavemente en mi bolsillo. Un mensaje de Marcus, mi director de operaciones. Acuerdo en Tokio cerrado. Ganancia de 50 millones. La Junta quiere discutir expansión. Respondí rápido, en reunión. Llamo luego. Que crean que estoy en alguna aburrida junta de negocios. Mejor que explicar que estoy sirviendo bebidas en la fiesta de mamá porque todavía me ven como la hija fracasada. ¿Quién puede estar enviándote mensajes? Victoria reapareció, con una copa de champán colgando de sus dedos perfectamente manicurados. ¿Tu jefe en esa pequeña empresa de importaciones? Ah, sí, la historia que todos creían. Pobre Olivia, trabajando en una pequeña firma comercial, apenas para sobrevivir. Si supieran que esa pequeña empresa de importaciones es solo una pieza minúscula de mi imperio financiero global. Solo trabajo, respondí vagamente. Hablando de trabajo, mamá se unió a nosotras, sus diamantes brillando con la luz. Victoria acaba de cerrar otro gran trato. 10 millones en bonos solo este trimestre. ¿No es maravilloso? Asentí cortésmente, sin mencionar que yo había ganado más que eso antes del desayuno esa mañana. Estamos todos muy orgullosos, agregó papá, acercándose con los Henderson. Victoria les demuestra a todos lo que un Harrison puede lograr si se lo propone. Los Henderson asintieron con aprecio, aunque noté que la mano del señor Henderson temblaba ligeramente al alcanzar una copa fresca de champán. Probablemente seguía estresado por el rechazo al financiamiento de su empresa. A diferencia de algunas personas, Victoria dijo con una mirada directa a mi bandeja, que nunca supieron cuál era su potencial. Mamá suspiró dramáticamente. Lo intentamos con Olivia. Las mejores escuelas, todas las conexiones correctas. Pero ella insistió en hacer las cosas a su manera. ¿Recuerdas cuando rechazó la posición de analista junior que le ofrecí en Goldman? Rió Victoria. Dijo que quería explorar otras oportunidades. Ahora mírala, sirviendo bebidas en fiestas. Aunque supongo que alguien tiene que hacerlo. Revisé mi teléfono de nuevo, esta vez con un mensaje de mi oficina en Londres. Urgente. El equipo de inversión de la familia real solicita reunión mañana. Tu jet está preparado y esperando. ¿Ves? Mamá señaló mi teléfono.
Siempre distraída. No es de extrañar que no pueda conservar un trabajo decente. En realidad, empecé, pero Victoria me interrumpió. Déjala revisar su teléfono, mamá. Probablemente tratando de conseguir turnos extras en algún lado. Todos sabemos que necesita el dinero. Papá negó con tristeza. Al menos ayuda bien esta noche, Olivia. El personal de cocina necesita asistencia para limpiar. Algo dentro de mí se rompió. 3 años había estado interpretando ese papel. 3 años ocultando mi éxito, dejándolos creer que luchaba mientras secretamente construía una de las firmas de inversión privada más grandes del mundo. Realmente debo irme, dije en voz baja. Tengo una reunión. Victoria se rió fuerte, llamando la atención de los invitados cercanos. ¿Una reunión? ¿A esta hora? ¿Con el turno nocturno de algún bar? Olivia, la voz de mamá se volvió cortante. Te quedarás a ayudar a limpiar. Es lo menos que puedes hacer después de todo este gasto. Todo este gasto. El gasto que venía directamente de mis cuentas, filtrado a través de suficientes empresas fachada para ocultar mi participación. La ayuda contratada no se va hasta que termine el trabajo, anunció Victoria ante su audiencia complacida. ¿Verdad, hermana querida? Miré alrededor, a toda esta gente que pensaba que sabía exactamente quién y qué era yo. Los Henderson, intentando salvar desesperadamente su empresa en quiebra. Los Ashworth, cuyo portafolio de inversiones yo controlaba. Mi hermana, presumiendo de negocios que no cubrirían ni mis costos operativos diarios. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era James, mi jefe de seguridad. El coche está esperando abajo. El piloto informa que el clima es perfecto para el vuelo a Londres. Miré la bandeja en mis manos, luego a las caras presumidas de mi familia. Quizás era hora de mostrarles exactamente quién había estado sirviendo su champán toda la noche. De hecho, dije, dejando la bandeja, si tengo una reunión bastante importante. ¿Más importante que la gala benéfica de tu madre? La voz de papá se elevó con enojo. ¿Más importante que ayudar a tu familia? Victoria sonrió con sorna. Déjame adivinar, ¿un chico de almacén necesita ayuda contando inventario a estas horas? Alisé mi vestido y miré mi reloj, un Patek Philippe que costó más que el bono anual de Victoria. Algo así. Absolutamente no, mamá dio un paso adelante, con voz firme. Te quedarás y ayudarás a limpiar. Para eso es que sirves de todos modos. La sala quedó en silencio. Los invitados observaban el drama con interés mal disimulado. Perfecto. Sonreí mientras sacaba mi teléfono. Déjenme hacer una llamada rápida. El salón se quedó en silencio mientras marcaba, todos los ojos sobre este último acto de desafío de la decepción familiar. La sonrisa de Victoria se amplió, anticipando otra humillación para su hermana en apuros. ¿James? Dije claramente al teléfono. Por favor sube. Y trae los contratos de la fusión con Henderson. La copa de champán del señor Henderson quedó congelada a medio camino hacia sus labios. ¿El qué? Antes de que alguien pudiera reaccionar, las puertas dobles del salón se abrieron. James, mi jefe de seguridad y mano derecha, entró con un traje perfectamente a medida. Detrás de él vino todo mi equipo ejecutivo, todos los cuales habían estado esperando abajo para este momento. Señora, James hizo una leve reverencia. El jet privado está lleno y listo. El equipo de inversión de la familia real ha cambiado la reunión de mañana al desayuno en el Palacio de Buckingham. Están ansiosos por discutir la fusión. Se pudo oír caer un alfiler en el salón. La sonrisa de Victoria desapareció, reemplazada por confusión que rápidamente se volvió shock. Gracias, James. Me volví hacia el señor Henderson. Disculpe la decepción, pero preferí evaluar personalmente el potencial de su empresa antes de revelar mi identidad. Desafortunadamente, como CEO de Morgan International, no creo que su modelo actual de negocio sea sostenible. ¿Morgan International? Mamá susurró. Pero eso es. ¿La firma de capital privado más grande de Europa? Añadí. Sí, lo es. Aunque ahora somos globales. Esa pequeña empresa de importaciones que han estado burlándose es solo una de nuestras muchas subsidiarias. La cara de papá palideció. Eso es imposible. Tú no podrías.
¿No podría qué? Levanté una ceja. ¿No podría construir una empresa multimillonaria? ¿No podría ser la CEO femenina más joven en el Financial Times 500? ¿O no podría hacerlo todo mientras ustedes pensaban que servía bebidas y contaba inventario? Victoria tropezó un poco, agarrándose de una silla cercana para sostenerse. Pero, yo soy la exitosa. Soy vicepresidenta senior en Goldman. Sí, sobre eso, asentí hacia otro miembro de mi equipo, que avanzó con una carpeta. La junta de Goldman aprobó esta mañana la compra de tu división. A partir de la próxima semana, reportarás a mi director para Asia-Pacífico. Si es que decidimos conservarte. Ya se habían escuchado murmullos entre los invitados de élite mientras se daban cuenta exactamente quién había estado sirviendo su champán toda la noche. ¿Esta gala benéfica? Señalé el opulento salón. Totalmente financiada por mí, a través de varias empresas fachada. ¿Este edificio? Lo compré el año pasado. ¿Ese champán que han estado bebiendo? De mi viñedo personal en Francia. Mamá se desplomó en una silla, su compostura perfecta quebrándose. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me lo habrías creído? Reí suavemente. Ni siquiera podían creer que fuera capaz de ocupar un puesto de analista junior. Así que decidí dejar que siguieran creyendo lo que quisieran, justo hasta que me necesitaran. ¿Necesitarte? La voz de papá se quebró. La fusión con Henderson es solo el comienzo. ¿De verdad pensaban que el repentino resurgir de su empresa el año pasado se debió a la suerte? ¿Esos misteriosos inversores que los salvaron de la quiebra? Todo fui yo. El rostro de Victoria adquirió un tono curioso, casi verde. La oficina de Londres, esas reuniones que decías tener. En realidad eran conmigo, intervino una voz británica, culta y segura. Todos se volvieron para ver a Lord Sheffield, uno de los financieros más prominentes de Gran Bretaña, entrando al salón. Perdona la tardanza, Olivia. El tráfico desde el aeropuerto fue terrible. No te preocupes, Charles, sonreí. Llegas justo a tiempo para las revelaciones. Los ojos de mamá se movían entre mí y Lord Sheffield, su instinto social peleando con su incredulidad. ¿Se conocen? Oh, somos bastante conocidos, se rió Lord Sheffield. La firma de tu hija maneja la mayoría de las inversiones privadas de la familia real. Una mente brillante para los negocios. Aunque debo decir que nunca imaginé encontrarla sirviendo copas en una fiesta. Fue mi elección, respondí con calma. Quise ver cuánto tiempo seguiría mi familia desestimándome, incluso mientras vivían a costa de mi éxito sin saberlo. James dio un paso adelante. Señora, deberíamos salir pronto si queremos llegar a la reunión en Londres. Por supuesto, me giré hacia mi familia, aún atónita. Me encantaría quedarme a ayudar a limpiar, pero mañana tengo una reunión para desayunar en el Palacio de Buckingham. Seguro que lo entienden. Olivia, espera, mamá se levantó tambaleándose. ¿Podemos hablar de esto? Como familia. ¿Familia? Hice una pausa. La familia no trata a su hija como a una sirvienta. La familia no pasa años burlándose de las decisiones profesionales de alguien mientras secretamente se beneficia de su éxito. Sonreí con frialdad. Pero no se preocupen, haré que mi oficina les envíe las facturas de todas las fiestas y donaciones anónimas que he financiado a lo largo de los años. Ya que la familia es tan importante para ustedes. Victoria dio un paso al frente, dejando atrás su arrogancia y mostrando una desesperada estrategia. Hermana, seguro podemos. ¿Podemos qué? ¿Seguir fingiendo que eres la exitosa? ¿Seguir actuando como si tu trabajo en la banca fuera la cima del éxito? Negué con la cabeza. Disfruta tu nuevo puesto en nuestra división de Asia-Pacífico. He oído que los analistas de entrada allí trabajan mucho. Cuando me di la vuelta para irme, papá encontró su voz. No puedes simplemente alejarte de tu familia. Mírame hacerlo, asentí a James, que abrió las puertas. Ah, y Victoria, esos clientes de los que tanto presumes son todas subsidiarias de mi empresa. Tal vez deberías actualizar tu currículum. La multitud se apartó mientras atravesaba el salón, susurros y murmullos sorprendidos me seguían a cada paso. Lord Sheffield caminó a mi lado, apenas conteniendo su diversión. Todo un espectáculo, murmuró.
Vale la pena volar por esto. Gracias por seguir el juego, respondí en voz baja. El detalle de la reunión real fue un buen toque. Oh, esa parte es real, sonrió. Su Majestad está bastante impresionada con tu última estrategia de inversión. Aunque dudo que esperara que su asesora financiera estuviera sirviendo copas en las fiestas. Reí mientras entrábamos al ascensor privado que nos llevaría al auto que me esperaba. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, lancé una última mirada a mi familia, mamá desplomada en su silla, papá mirando al vacío y Victoria tecleando frenéticamente en su teléfono, probablemente tratando de salvar su puesto. James, dije mientras descendíamos. Asegúrate de que el equipo de limpieza reciba una generosa propina. Después de todo, sonreí, recordando la mueca de Victoria, alguien tiene que servir las copas. Más tarde esa noche, mientras mi jet privado cruzaba el Atlántico, revisaba los mensajes que inundaban mi teléfono. La noticia de mi identidad se había difundido rápidamente por los círculos sociales de élite que mi familia tanto quería impresionar. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Nunca supimos. Victoria, sobre ese puesto de analista. Papá, la Junta quiere reunirse contigo. Los borré todos y volví a los contratos esparcidos sobre mi escritorio. Que se queden con la certeza de que mientras se burlaban de mis decisiones profesionales, yo estaba construyendo un imperio. Un imperio del que sin saberlo siempre dependieron. A veces, la mejor venganza no es solo demostrar que estaban equivocados, sino dejar que descubran lo equivocados que estuvieron, copa de champán tras copa de champán. El sol de Mérida caía con fuerza sobre la hacienda San Pedro Ochil aquella tarde de mayo. Los invitados comenzaban a llegar, vestidos con sus mejores galas, saludando efusivamente a los familiares que no habían visto en meses o incluso años. El aroma de las gardenias y el sonido de los violines se mezclaban en el aire, creando esa atmósfera de celebración que solo una boda mexicana puede lograr. Josefina Herrera se miraba por última vez en el espejo de la habitación que le habían asignado en la hacienda. A sus 32 años, su rostro reflejaba una belleza serena, enmarcada por su cabello negro recogido en un elegante moño bajo, adornado con pequeñas flores blancas. Su vestido de un blanco inmaculado con bordados tradicionales yucatecos en tonos dorados había sido confeccionado por la misma modista que había vestido a su madre el día de su boda. «¿Estás lista, hija?», preguntó doña Mercedes, su madre, asomándose por la puerta. La mujer de 60 años, vestida con un traje de seda color turquesa, miraba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «Sí, mamá», respondió Josefina, aunque su voz traicionaba cierta inseguridad. Mercedes se acercó y tomó las manos de su hija. «Sabes que todavía estás a tiempo, Josefina. No tienes que hacer esto si no estás segura». Josefina negó con la cabeza, intentando mostrar una firmeza que no sentía del todo. «Luis es un buen hombre, mamá. Me quiere y me respeta. Y yo también lo quiero». Doña Mercedes suspiró. Conocía demasiado bien a su hija como para no notar que algo faltaba en esa afirmación. No era el entusiasmo desbordante de una mujer enamorada a punto de casarse con el amor de su vida. Era más bien la resignación práctica de alguien que ha tomado una decisión sensata. «El cariño y el respeto son importantes, pero también lo es la pasión, hija. Tu padre y yo ¿qué?», comenzó Mercedes. «Lo sé, mamá», interrumpió Josefina con una sonrisa triste. «Ustedes tuvieron un amor de película, pero no todos tenemos esa suerte». Luis Montero esperaba en el altar improvisado en los jardines de la hacienda. A sus 38 años, era un hombre atractivo y exitoso. Su traje gris oscuro, hecho a medida, resaltaba su figura atlética, fruto de sus sesiones diarias de gimnasio. Como uno de los abogados más prestigiosos de Ciudad de México, había construido una carrera impecable, defendiendo a empresarios y políticos influyentes. Su rostro mostraba la confianza de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. A su lado, como padrino, estaba Roberto Vega, su socio en el bufete de abogados y amigo desde la universidad. Roberto, un hombre de 37 años, más bajo que Luis, pero con una presencia igualmente fuerte, observaba a los invitados con cierta inquietud, como si buscara a alguien entre la multitud. «Deja de moverte tanto», murmuró Luis. «Pareces más nervioso que yo». Roberto esbozó una sonrisa tensa. «Lo siento, es que
Se detuvo como si no supiera cómo continuar. —¿Es que qué? —preguntó Luis mirándolo con curiosidad. —Nada, olvídalo. Hoy es tu día —respondió Roberto, ajustándose la corbata. —Josefina es una gran mujer. Tienes suerte. Luis sonrió con suficiencia. —Lo sé. Hermosa, inteligente, de buena familia, la esposa perfecta para un hombre como yo. Roberto lo miró de reojo, incómodo ante ese comentario que sonaba más a una evaluación de activos que a una declaración de amor. La música cambió, indicando la llegada de la novia. Todos los invitados se pusieron de pie. Josefina apareció del brazo de su padre, don Gustavo Herrera, un respetado médico yucateco conocido por su trabajo humanitario en comunidades rurales. El hombre de 65 años caminaba erguido, con la dignidad de quien entrega su tesoro más preciado. Mientras avanzaban por el pasillo formado entre las sillas decoradas con flores, Josefina mantenía una sonrisa serena, aunque sus ojos revelaban una lucha interna. No podía evitar recordar a Miguel, su primer amor, el hombre con quien había planeado casarse antes de que el destino y sus propias decisiones los separaran. Miguel Díaz, un arquitecto talentoso pero de origen humilde, había sido su compañero en la universidad, donde ambos habían soñado con un futuro juntos. Pero las presiones familiares, las oportunidades laborales en distintas ciudades y sus propias inseguridades habían acabado con esa relación 5 años atrás. Ahora, caminando hacia Luis, Josefina se repetía a sí misma que estaba haciendo lo correcto. Luis era estable, seguro, un hombre que podía ofrecerle una vida sin preocupaciones. No importaba que no sintiera mariposas en el estómago al verlo. El amor romántico, pensaba, era para las novelas y las películas, no para la vida real. Cuando llegó al altar, su padre entregó su mano a Luis, quien la recibió con una sonrisa triunfal. La ceremonia comenzó, y mientras el juez de paz hablaba sobre el compromiso y la vida en común, Josefina intentaba concentrarse en el momento presente, en las razones por las que había aceptado casarse con Luis. Pero una parte de ella seguía recordando las risas compartidas con Miguel, los planes simples pero llenos de ilusión, las miradas que no necesitaban palabras. Llegó el momento de los votos. Luis habló primero, con la elocuencia propia de un abogado acostumbrado a convencer a jurados. Sus palabras eran perfectas, medidas, casi poéticas. Prometió respeto, fidelidad, apoyo en los buenos y malos momentos. Los invitados asentían, conmovidos por la aparente sinceridad de sus palabras. Cuando fue el turno de Josefina, un nudo se formó en su garganta. Las palabras que había preparado parecían ahora vacías, mecánicas. Tomó aire y comenzó a hablar, mencionando el día que conoció a Luis en aquella cena de negocios, cómo su caballerosidad la había impresionado, cómo su relación había crecido basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. Mientras hablaba, sus ojos recorrieron a los invitados y se detuvieron paralizados en una figura que acababa de llegar y se mantenía de pie en la parte trasera de la ceremonia. Miguel Díaz, más delgado de lo que recordaba pero con la misma mirada intensa que había amado, la observaba con una mezcla de tristeza y resignación. Josefina perdió el hilo de sus palabras. Un silencio incómodo se instaló en el lugar. Luis la miró, extrañado, y siguió la dirección de su mirada. Su expresión cambió al instante, endureciéndose. Conocía a Miguel de las historias que Josefina le había contado. Sabía que había sido importante para ella, aunque siempre había minimizado esa relación. «Continúa, por favor», murmuró Luis con una sonrisa tensa, apretando ligeramente la mano de Josefina. Ella parpadeó, volviendo al presente, y terminó sus votos con voz temblorosa. La ceremonia continuó, pero algo había cambiado. La tensión era palpable entre la pareja. Cuando llegó el momento de la firma del acta matrimonial, las manos de Josefina temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. La recepción se llevaba a cabo en el salón principal de la hacienda, un espacio amplio con techos altos y paredes de piedra caliza típicas de la región. Las mesas, cubiertas con manteles blancos y centros de mesa de flores tropicales, estaban distribuidas alrededor de una pista de baile central. La banda tocaba música regional, alternando con clásicos que hacían que los invitados llenaran la pista. Josefina y Luis, sentados en la mesa principal junto a sus padres y padrinos, recibían las felicitaciones de los invitados que se acercaban.
Ella sonreía mecánicamente, mientras su mente divagaba, preguntándose por qué Miguel había asistido. ¿Quién lo había invitado? ¿Qué hacía ahora si era feliz? «¿Me permites un momento?», dijo Luis levantándose repentinamente. «Necesito hablar con Roberto sobre algo». Josefina asintió, aliviada de tener un momento a solas. Desde su mesa podía ver a Miguel en una esquina del salón, conversando con antiguos compañeros de universidad. No se había acercado a saludarla, y ella se debatía entre la necesidad de hablar con él y el temor a lo que esa conversación podría despertar. Luis se dirigió hacia Roberto, quien charlaba con algunos invitados cerca del bar. Su expresión era seria, contenida. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó Luis, con una falsa sonrisa para no alertar a los demás. Roberto asintió y ambos se alejaron hacia una terraza lateral donde nadie podía escucharlos. «¿Se puede saber qué hace Miguel Díaz en mi boda?», espetó Luis, apenas estuvieron solos. Roberto palideció ligeramente. «Lo invité yo. Somos amigos desde que trabajamos juntos en aquel proyecto en Oaxaca. No pensé que sería un problema». «¿No pensaste?», Luis soltó una risa seca. «Sabes perfectamente lo que hubo entre él y Josefina. Vi cómo lo miraba durante la ceremonia. Por poco arruina los votos». «Luis, eso fue hace años», respondió Roberto intentando calmar a su amigo. «Josefina te eligió a ti. Están casados ahora. No deberías sentirte amenazado por un exnovio de la universidad». Luis entrecerró los ojos estudiando a Roberto. «Hay algo más, ¿verdad? Algo que no me estás diciendo». Roberto desvió la mirada incómodo. «No sé de qué hablas». «Te conozco desde hace 15 años, Roberto. Sé cuando me estás ocultando algo». Luis se acercó más, intimidante. «Habla de una vez». Roberto suspiró profundamente. «Mira, no es el momento ni el lugar para esto. Es tu boda. Deberías estar celebrando con Josefina, no obsesionándote con Miguel». «Dímelo», insistió Luis, su voz convertida en un susurro amenazante. Roberto se pasó una mano por el cabello, visiblemente nervioso. «Es solo un rumor, ¿de acuerdo? Miguel comentó algo cuando bebimos unas copas hace un par de meses. Dijo que él y Josefina se habían visto varias veces este último año». Luis sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿Estás diciendo que Josefina me ha estado viendo a la espalda con su ex?» «No, no exactamente», aclaró Roberto rápidamente. «No insinuó que hubiera algo romántico. Solo dijo que se habían encontrado, que habían hablado. Parecía más bien nostálgico, no como alguien que está en una relación secreta». Luis respiró hondo, intentando controlar su ira. «¿Y por qué Josefina nunca me mencionó esos encuentros?». Roberto se encogió de hombros. Tal vez no significaron nada para ella, o tal vez temía cómo reaccionarías. No eres precisamente conocido por tu comprensión cuando se trata de los ex de tus parejas». Luis le lanzó una mirada asesina. «¿Ahora me estás culpando a mí?». «No estoy culpando a nadie», respondió Roberto, levantando las manos en gesto pacificador. «Solo digo que quizás no sea para tanto. La gente se encuentra con sus ex, hablan, se ponen al día. No tiene por qué significar nada». Luis no parecía convencido. «Voy a averiguar qué está pasando», murmuró, dando media vuelta para regresar al salón. «Luis, espera», llamó Roberto, pero su amigo ya se alejaba con paso decidido. Mientras tanto, Josefina había reunido el valor para acercarse a Miguel, aprovechando que se había quedado momentáneamente solo. «No esperaba verte aquí», dijo ella, deteniéndose a un par de metros de distancia. Miguel la miró, y sus ojos reflejaron una mezcla de emociones contradictorias. «Roberto me invitó. Dudé mucho en venir, pero quería verte una última vez, supongo. Felicitarte». Josefina sintió un nudo en la garganta. «Gracias por venir. Significa mucho para mí». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas y sentimientos no resueltos. «Te ves hermosa», dijo finalmente Miguel. «Luis es un hombre afortunado». Josefina intentó sonreír, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Miguel, yo...» «No», interrumpió él suavemente. «No digas nada de lo que puedas arrepentirte. Es tu día. Deberías estar feliz». Ella asintió, secándose disimuladamente una lágrima. «¿Eres feliz, Miguel? ¿Cómo te ha ido?» «Estoy bien», respondió él con una sonrisa triste. «El proyecto en Chile finalmente despegó. Me mudo allí el mes que viene, por 3 años al menos». «¿De Chile?». Josefina sintió como si algo se rompiera dentro de ella. «Eso es maravilloso.
Una gran oportunidad. Lo es, confirmó Miguel. Un nuevo comienzo, supongo, como el tuyo hoy. Josefina quería decir más, preguntarle si alguna vez pensaba en ella, si se arrepentía de cómo habían terminado las cosas, si también sentía que una parte de su corazón siempre le pertenecería a lo que tuvieron. Pero antes de que pudiera articular alguna de estas preguntas, sintió una presencia a su espalda. Luis había regresado al salón justo a tiempo para ver a Josefina acercarse a Miguel. Los había observado desde la distancia, estudiando su lenguaje corporal, la familiaridad con la que se hablaban, la emoción apenas contenida en los ojos de su ahora esposa, y con cada segundo que pasaba su ira crecía. «Veo que ya saludaste a Miguel», dijo, colocándose junto a Josefina y pasando un brazo posesivo alrededor de su cintura. «Qué sorpresa encontrarlo aquí, ¿verdad, querida?». El tono falsamente cordial no engañaba a nadie. Josefina se tensó, sintiendo el peligro en la aparente calma de Luis. «Roberto lo invitó», respondió ella, intentando mantener un tono casual. «Estábamos poniéndonos al día». «Sí, Roberto me lo comentó», dijo Luis sin apartar los ojos de Miguel. «También me contó sobre sus encuentros casuales durante el último año». Josefina palideció. Había visto a Miguel 3 veces en el último año, encuentros fortuitos que se habían convertido en conversaciones de café. Nada inapropiado había ocurrido, pero sabía que Luis no lo vería así. Había preferido no mencionarlos para evitar conflictos innecesarios. «No fueron encuentros planeados, Luis», explicó ella, intentando mantener la calma. «Nos encontramos por casualidad un par de veces. Tomamos un café, hablamos de nuestras vidas. Somos adultos. No hay nada malo en eso». «¿Y por qué no me lo contaste?», preguntó Luis, su voz cada vez más tensa. «Porque sabía que reaccionarías exactamente como lo estás haciendo ahora», respondió Josefina, comenzando a enfadarse también. «Estás haciendo una escena en nuestra boda por algo insignificante». Miguel, incómodo, intentó retirarse. «Creo que debería irme». «No, quédate», dijo Luis, su voz cargada de sarcasmo. «Después de todo, pareces ser una parte importante en la vida de mi esposa. Tan importante que se reúne contigo a mis espaldas». «Luis, estás exagerando», intervino Josefina, consciente de que algunos invitados comenzaban a mirar en su dirección. «Por favor, no hagas esto. No hoy». Pero Luis estaba demasiado alterado para escuchar razones. El alcohol que había consumido durante la recepción, combinado con sus celos y su orgullo herido, nublaba su juicio. «¿Exagerando? Mi esposa me oculta que se ve con su exnovio, ¿y yo estoy exagerando?». Su voz se elevó, atrayendo más miradas. «Nunca te engañé, Luis», afirmó Josefina con firmeza. «Nunca hubo nada inapropiado entre Miguel y yo después de que comenzamos nuestra relación. Te lo juro». «Entonces, ¿por qué lo ocultaste?», insistió Luis. «¿Por qué te emocionaste tanto al verlo en la ceremonia que apenas podías terminar tus votos?». Josefina no supo qué responder. No podía negar que ver a Miguel la había afectado, pero no de la manera que Luis insinuaba. Miguel, viendo la situación empeorar, intentó intervenir. «Luis, te aseguro que no hay nada entre Josefina y yo. Solo somos viejos amigos que se reencontraron casualmente». «¿Amigos?», Luis soltó una carcajada amarga. «Por favor, todo el mundo sabe que estuviste enamorado de ella durante años. Probablemente sigues esperando tu oportunidad». «Eso no es justo», protestó Josefina. «No hables por Miguel y no asumas cosas sobre mis sentimientos». «¿Tus sentimientos?», Luis la miró fijamente. «¿Qué sientes exactamente por él, Josefina? Porque tu cara cuando lo viste en la ceremonia lo decía todo». La música se había detenido. Un silencio incómodo se extendió por el salón mientras los invitados observaban el altercado, algunos disimulando, otros abiertamente curiosos. «No voy a discutir esto aquí», dijo Josefina, intentando alejarse. «Estás haciendo el ridículo». Luis la sujetó del brazo impidiéndole marcharse. «No, vamos a aclarar esto ahora. Quiero que todos sepan con quién me he casado». «Luis, suéltame», exigió Josefina intentando liberarse. «¿Lo amas?», preguntó Luis, ignorando su petición. «¿Todavía sientes algo por él?». «Esto es absurdo», exclamó Josefina. «Pues suéltame, me estás lastimando». Miguel dio un paso adelante, preocupado. «Luis, tranquilízate. Estás sobrepasando los límites». «Tú no te metas», gritó Luis, empujando a Miguel con su mano libre.
Varios invitados se acercaron, entre ellos Roberto y el padre de Josefina, intentando calmar la situación. «Contéstame», exigió Luis, zarandeando ligeramente a Josefina. «¿Lo amas?» «No», gritó ella desesperada. «No lo amo. ¿Es eso lo que querías oír?» Pero su voz temblorosa y sus ojos brillantes decían otra cosa. Y Luis lo notó. Algo se rompió dentro de él. Toda la rabia, los celos y la humillación que sentía estallaron en un solo momento. Su mano se movió antes de que pudiera pensar, y una bofetada resonó en el silencio del salón. El sonido de la bofetada pareció congelar el tiempo. Por un instante, nadie se movió ni habló. Josefina, con la mejilla enrojecida, miró a Luis con incredulidad, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. El silencio se rompió con exclamaciones de asombro y desaprobación. Doña Mercedes soltó un grito ahogado, y don Gustavo, el padre de Josefina, se adelantó con el rostro desencajado por la furia. «Quita tus manos de mi hija, ahora mismo», exigió el hombre, su voz temblando de rabia contenida. Luis, pareciendo despertar de un trance, soltó el brazo de Josefina y dio un paso atrás. Su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa por sus propias acciones y un orgullo obstinado que le impedía disculparse. «Josefina, cariño», murmuró doña Mercedes acercándose para abrazar a su hija. «¿Estás bien?» Pero Josefina no respondió. Su mirada estaba fija en Luis y en sus ojos había algo nuevo, una claridad repentina, como si un velo se hubiera levantado. Todas las dudas, las justificaciones, las excusas que se había dado a sí misma durante su relación con Luis se desvanecieron en ese instante. «Nunca», dijo finalmente Josefina, su voz baja pero firme, «nunca más volverás a ponerme una mano encima». Luis, recuperando parte de su compostura, intentó minimizar lo sucedido. «Josefina, lo siento. Me dejé llevar por el momento. Sabes que no soy así». «¿No eres así?», repitió ella con una risa amarga. «¿No eres el tipo de hombre que controla cada aspecto de mi vida? ¿Que critica mi ropa, mis amistades, mis decisiones? ¿Que me hace sentir pequeña cada vez que tengo una opinión diferente a la tuya? ¿Que me ha estado alejando poco a poco de todo lo que amo?» Luis palideció ante estas palabras. No porque fueran falsas, sino porque nunca esperó que Josefina las dijera en público, frente a todos sus amigos y familiares. «Estás exagerando», dijo, intentando recuperar el control de la situación. «Estás alterada por lo de Miguel, pero podemos hablar de esto en privado». «No hay nada más que hablar», respondió Josefina con una tranquilidad que contrastaba con el caos que los rodeaba. «Esta boda ha sido un error, y gracias a Dios me he dado cuenta antes de que sea demasiado tarde». Luis la miró incrédulo. «¿Qué estás diciendo? Ya estamos casados, eres mi esposa». «No por mucho tiempo», afirmó Josefina, quitándose el anillo de bodas y dejándolo sobre la mesa más cercana. «Esto se acaba aquí». Un murmullo recorrió el salón. Los invitados observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación, como espectadores de un accidente del que no podían apartar la mirada. «No puedes hacer esto», dijo Luis, su voz elevándose nuevamente. «No puedes humillarme así frente a todos». «¿Humillarte?», Josefina negó con la cabeza incrédula. «¿Te acabo de dar una bofetada en público? ¿Te estoy tratando como a un objeto?» «No, Luis, eres tú quien me ha humillado, y no solo hoy». Don Gustavo se interpuso entre ambos. «Creo que deberías irte, Luis. Ya has hecho suficiente daño». «Esto es ridículo», exclamó Luis, mirando a su alrededor como buscando apoyo. «Una pequeña discusión y todos actúan como si fuera un monstruo». «Una pequeña discusión no incluye violencia física», intervino Roberto, acercándose a su amigo con expresión grave. «Vamos, Luis, te llevaré a casa». «No necesito que nadie me lleve a ninguna parte». Luis apartó a Roberto con un empujón. «Esta es mi boda. Ella es mi esposa». «Ya no», declaró Josefina con firmeza. «Se acabó, Luis». Miguel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, avanzó hacia don Gustavo. «Señor Herrera, creo que deberíamos llamar a seguridad». Luis, viendo a Miguel hablar con el padre de Josefina, perdió el poco control que le quedaba. «Tú, todo esto es por tu culpa». Se lanzó hacia Miguel, pero varios hombres, incluidos Roberto y algunos primos de Josefina, lo interceptaron antes de que pudiera alcanzarlo. «¡Sáquenlo de aquí!», ordenó don Gustavo, y los guardias de seguridad de la hacienda se acercaron rápidamente.
Mientras Luis era escoltado fuera del salón, gritando amenazas e insultos, Josefina se mantuvo firme, rodeada por su familia y amigos más cercanos. Su madre la abrazaba, llorando, mientras su padre daba instrucciones para que atendieran a los invitados y les explicaran que la celebración había terminado. «Lo siento mucho», dijo Josefina, dirigiéndose a los presentes. «Lamento que hayan tenido que presenciar esto». «No tienes nada que lamentar, hija», aseguró don Gustavo. «Hiciste lo correcto». Poco a poco, los invitados comenzaron a retirarse, murmurando entre ellos, algunos claramente escandalizados, otros expresando su apoyo a Josefina. La música había cesado por completo, y los meseros se movían discretamente, recogiendo platos y copas a medio consumir. Cuando el salón quedó casi vacío, Josefina se dejó caer en una silla, agotada física y emocionalmente. Su madre se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Siempre supe que había algo que no me gustaba en él», confesó doña Mercedes, «pero pensé que era solo que ningún hombre me parecería suficiente para ti». Josefina sonrió débilmente. «Debí escucharte, mamá. Debí escuchar a mi corazón». «Nunca es tarde para hacer lo correcto», respondió su madre, acariciando su mejilla enrojecida. «Estoy orgullosa de ti, Josefina. Muchas mujeres se habrían quedado, habrían perdonado, habrían creído que fue solo un momento de ira. Yo también lo habría creído hasta hoy», admitió Josefina, «pero cuando me golpeó fue como si de repente viera con claridad. Todos los pequeños signos de control, de manipulación, siempre estuvieron ahí, pero los ignoré porque quería creer que estaba haciendo lo correcto, que estaba eligiendo la seguridad, la estabilidad. El amor verdadero también puede ser seguro y estable», dijo doña Mercedes. «Tu padre y yo hemos tenido nuestros momentos difíciles, pero nunca, ni en nuestras peores peleas, nos faltamos al respeto de esa manera». Josefina asintió, reflexiva. Miró alrededor del salón semivacío, los adornos florales que habían costado una fortuna, el pastel de bodas que nadie probaría, todo el dinero, el tiempo, la energía, invertidos en un día que debía ser el comienzo de una vida juntos y que había terminado en desastre, pero extrañamente, no se sentía tan devastada como debería. Había una sensación de liberación, como si se hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. «¿Qué voy a hacer ahora?», murmuró, más para sí misma que para su madre. «Lo que siempre has querido hacer», respondió doña Mercedes, «vivir tu vida en tus propios términos, sin compromisos que te hagan infeliz». Miguel apareció en el umbral del salón, dudando si acercarse. Había estado ayudando a coordinar la salida de los invitados y asegurándose de que Luis realmente se marchara de la propiedad. Josefina lo vio y algo se removió en su interior. No era el momento, se dijo a sí misma. Acababa de terminar una relación, de cancelar una boda. Necesitaba tiempo para sanar, para redescubrirse a sí misma sin la influencia de Luis o de cualquier otro hombre. «Miguel», llamó, haciendo un gesto para que se acercara. «Gracias por tu ayuda». Él avanzó con cautela, respetando el espacio que sabía que ella necesitaba. «No tienes que agradecerme. ¿Cómo estás?» «Sobreviviré», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Siempre lo hago. Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo Miguel con admiración sincera. «Lo que hiciste hoy requiere un valor que pocas personas tienen». Josefina sintió que se sonrojaba ligeramente. «No sé si fue valor o simplemente que llegué a mi límite». «A veces son lo mismo», intervino don Gustavo uniéndose a la conversación. «Miguel, gracias por tu ayuda. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? Creo que todos necesitamos un momento para procesar lo ocurrido». «Gracias, don Gustavo, pero debería irme», respondió Miguel. «Mi presencia aquí solo complicaría más las cosas para Josefina». «Tonterías», dijo doña Mercedes con firmeza. «Eres un amigo de la familia. Y después de lo que pasó, creo que Josefina necesita estar rodeada de gente que realmente la aprecia». Miguel miró a Josefina, buscando su aprobación. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Un café estaría bien. Gracias». Mientras don Gustavo se alejaba para pedir que les sirvieran café, Josefina, su madre y Miguel se sentaron en una mesa apartada. El personal de la hacienda continuaba recogiendo discretamente, manteniendo la distancia para respetar el momento familiar. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró Josefina, mirando su vestido de novia,
ahora arrugado y con una pequeña mancha de vino en el borde. Hace unas horas pensaba que estaría bailando con mi esposo, celebrando el comienzo de nuestra vida juntos. Y ahora estás comenzando una nueva vida, completó doña Mercedes. Una en la que te respetas a ti misma lo suficiente como para no permitir que nadie te trate mal. Tu madre tiene razón, añadió Miguel suavemente. Lo que hiciste hoy te salvó de años de sufrimiento. Créeme, he visto demasiados casos así en mi trabajo comunitario. Josefina lo miró con curiosidad. ¿Trabajo comunitario? Miguel sonrió. Además de la arquitectura, colaboro con una fundación que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Diseñamos y construimos refugios seguros para ellas y sus hijos. No lo sabía, dijo Josefina sorprendida. Es admirable. No tanto como parece. Solo intento poner mi granito de arena. Miguel hizo una pausa, dudando antes de continuar. Josefina, sobre lo que pasó entre nosotros hace años. No, interrumpió ella, levantando una mano. Hoy no. Ha sido un día demasiado intenso. Miguel asintió, respetando su decisión. Por supuesto, lo entiendo. Don Gustavo regresó con una camarera que les sirvió café. Mientras conversaban sobre los aspectos prácticos de lo que vendría después, cancelar la luna de miel, informar a los familiares lejanos, iniciar los trámites para anular el matrimonio, Josefina sintió una extraña paz interior, como si, a pesar del caos que la rodeaba, por primera vez en mucho tiempo estuviera exactamente donde debía estar. 3 meses habían pasado desde aquel día en la hacienda San Pedro Ochil. El calor sofocante del verano yucateco había dado paso a las primeras lluvias de septiembre, que refrescaban las calles de Mérida y reverdecían sus parques. Josefina estaba sentada en la terraza de un pequeño café en el barrio de Santiago, observando a la gente pasar bajo sus paraguas multicolores. Frente a ella, una taza de café con canela y un cuaderno abierto en el que escribía ocasionalmente. Llevaba el cabello suelto, más corto que antes, y vestía una sencilla blusa blanca bordada con flores rojas, típica de la región. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios. Después de la fallida boda, Luis había intentado comunicarse con ella varias veces, alternando entre disculpas desesperadas y amenazas veladas. Josefina había solicitado una orden de restricción, asesorada por una abogada especializada en casos de violencia de género. La anulación del matrimonio estaba en proceso, aunque Luis intentaba retrasarla con diversos recursos legales. La noticia se había extendido rápidamente en los círculos sociales de Ciudad de México y Mérida. Algunos criticaban a Josefina por exagerar y destruir su matrimonio por una simple discusión, mientras que otros la aplaudían por su valentía. Ella había aprendido a ignorar ambas reacciones, centrándose en reconstruir su vida paso a paso. Lo primero había sido renunciar a su trabajo en la firma de relaciones públicas en Ciudad de México, donde había conocido a Luis. Necesitaba distancia, un nuevo comienzo. Había regresado a Mérida, instalándose temporalmente en casa de sus padres mientras decidía su próximo paso. Luego vino lo más difícil, enfrentar sus propios sentimientos. ¿Por qué había ignorado tantas señales de advertencia con Luis? ¿Por qué había elegido la seguridad aparente sobre la felicidad verdadera? ¿Qué papel jugaba realmente Miguel en todo esto? Un terapeuta la estaba ayudando a desentrañar estas preguntas. Poco a poco, Josefina comenzaba a comprender los patrones que la habían llevado a esa relación tóxica, el miedo al fracaso que le había impedido perseguir sus verdaderos sueños, la presión social que había sentido para casarse antes de los 35. Y ahora, sentada en ese café, estaba trabajando en el proyecto que había postergado durante años, un libro sobre historias de mujeres yucatecas extraordinarias, desde antiguas sacerdotisas mayas hasta empresarias contemporáneas, pasando por las revolucionarias del siglo XX. ¿Puedo sentarme?, preguntó una voz familiar. Josefina levantó la mirada y sonrió al ver a Miguel, con el cabello húmedo por la lluvia y una sonrisa tímida en el rostro. Llevaba una camiseta gris sencilla y jeans, tan diferente del traje formal con el que lo había visto en la boda. «Claro», respondió ella, señalando la silla vacía frente a ella. Miguel se sentó, dejando su mochila en el suelo. «¿Cómo va el libro?» «Avanzando», dijo Josefina cerrando el cuaderno. «Acabo de terminar el capítulo sobre Elvia Carrillo Puerto. Una mujer fascinante,
adelantada a su tiempo. Como tú, comentó Miguel, y luego se sonrojó ligeramente. Lo siento, no quería sonar. Está bien, lo tranquilizó Josefina con una sonrisa. Gracias por el cumplido. Un camarero se acercó y Miguel pidió un café americano. Cuando se quedaron solos nuevamente, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Habían mantenido contacto durante estos meses, primero a través de mensajes esporádicos, luego con llamadas ocasionales y finalmente con encuentros como este, casuales, pero cada vez más frecuentes. Miguel había pospuesto su viaje a Chile, solicitando un aplazamiento de 6 meses por asuntos personales. Nunca había presionado a Josefina, respetando su proceso de sanación, ofreciendo su amistad sin expectativas. Recibí noticias de Roberto, comentó Josefina rompiendo el silencio. Luis finalmente aceptó la anulación. Firmará los papeles la próxima semana. Eso es una gran noticia, dijo Miguel, visiblemente aliviado. ¿Cómo te sientes al respecto? Josefina reflexionó un momento. Liberada, como si finalmente pudiera cerrar ese capítulo y seguir adelante. Me alegro por ti, respondió él sinceramente. ¿Y tú? ¿Alguna novedad sobre el proyecto en Chile? Miguel revolvió su café, que acababa de llegar. Sí, de hecho, me ofrecieron dirigir todo el proyecto desde aquí, viajando solo ocasionalmente para supervisiones. Josefina lo miró sorprendida. ¿En serio? Eso es inesperado. Lo sé, dijo Miguel con una sonrisa. Al parecer, mi trabajo con la fundación les impresionó tanto que quieren que aplique ese enfoque comunitario al proyecto chileno. Además, están interesados en expandir la iniciativa a otros países de Latinoamérica, incluido México. Eso es maravilloso, Miguel, exclamó Josefina, genuinamente feliz por él. Siempre supe que tu talento sería reconocido. Gracias, respondió él, y luego, tras una pausa, añadió, significa mucho viniendo de ti. Sus miradas se encontraron por un instante, y Josefina sintió ese familiar aleteo en el estómago que había intentado ignorar durante meses. Pero esta vez no lo rechazó. Estaba aprendiendo a confiar en sus sentimientos de nuevo. Hay algo más, continuó Miguel repentinamente nervioso. El proyecto incluye la rehabilitación de espacios culturales para mujeres. Cuando me contaste sobre tu libro, pensé que tal vez podríamos colaborar de alguna manera. Tu investigación sobre mujeres influyentes podría ser la base para estos espacios. Josefina lo miró sorprendida y conmovida. ¿Lo dices en serio? Completamente, afirmó Miguel. Tu perspectiva sería invaluable, y creo que podríamos crear algo realmente significativo juntos. Me encantaría, respondió ella sin dudar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una emoción genuina ante un proyecto profesional, una ilusión que iba más allá de la simple satisfacción de cumplir expectativas ajenas. La lluvia había cesado, y un rayo de sol se colaba entre las nubes, iluminando la terraza del café. Josefina miró a Miguel, recordando a aquel joven idealista del que se había enamorado en la universidad y reconociendo al hombre maduro y comprensivo en que se había convertido. ¿Sabes qué pienso a veces?, dijo ella, contemplando la luz que jugaba entre las gotas de agua en las hojas de las plantas cercanas. Que aquella bofetada fue lo mejor que pudo pasarme. Miguel la miró sorprendido. ¿A qué te refieres? Fue como un despertar, explicó Josefina. Un momento de absoluta claridad que me obligó a enfrentar la verdad sobre mi vida, mis elecciones, lo que realmente quería. A veces necesitamos una sacudida así para ver lo que estaba frente a nosotros todo el tiempo. Fuiste muy valiente ese día, dijo Miguel. No cualquiera habría tenido la fuerza para hacer lo que tú hiciste. Josefina negó con la cabeza. No fue valentía, fue supervivencia. Y después de sobrevivir, aprendí a vivir de nuevo, a tomar decisiones por mí misma, no por lo que otros esperaban de mí. ¿Y qué esperas tú de ti misma ahora?, preguntó Miguel suavemente. Josefina sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Ser fiel a lo que siento, no tener miedo de perseguir lo que realmente quiero, construir una vida que refleje mis valores, no los de alguien más. Me parece un excelente plan, aprobó Miguel. Y parte de ese plan, continuó Josefina tomando valor, es no ignorar lo que siento por ti. Miguel contuvo la respiración, como si temiera romper el momento con cualquier movimiento brusco. Josefina, no tienes que decir nada.
lo interrumpió ella. Sé que es complicado, sé que acabo de salir de una relación terrible y que necesito tiempo. No estoy sugiriendo que retomemos donde lo dejamos hace 5 años. Solo quería ser honesta contigo, como parte de esta nueva versión de mí misma que estoy construyendo. Miguel extendió su mano sobre la mesa, dejándola allí, una invitación silenciosa. Después de un momento, Josefina colocó la suya sobre la de él. «Tenemos tiempo», dijo él simplemente, «todo el tiempo que necesites». Y en ese momento, con el sol brillando después de la tormenta, en un pequeño café de Mérida, Josefina sintió que había encontrado algo más valioso que cualquier anillo de bodas. Había encontrado su propio camino. Doña Mercedes solía decir que la vida tiene una forma curiosa de llevarnos exactamente donde debemos estar, aunque el viaje sea tortuoso y doloroso a veces. Sentada frente a Miguel, sintiendo la calidez de su mano, Josefina finalmente entendió lo que su madre había intentado enseñarle. A veces, el final de un camino es solo el principio de otro mejor, y mientras el sol continuaba abriéndose paso entre las nubes, iluminando los charcos que reflejaban el cielo azul, Josefina supo que estaría bien. Más que bien, estaría completa, auténtica y finalmente libre. Aquella bofetada en su boda había sido el final de una vida que no era verdaderamente suya. Y este café, esta conversación, esta conexión renovada, podría ser el comienzo de algo genuino, no una historia de cuento de hadas, sino algo mucho más valioso, una historia real, con altibajos, con aprendizajes, con crecimiento, su historia, por fin, verdaderamente suya.